Listo, aprendices. ¿Sí me escuchan? Muy bien, instructora. Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio con la formación. Bienvenidos todos a este nuevo proceso, obviamente teniendo en cuenta la estructura medular o la estructura curricular de su programa de formación. El Centro de Comercio y Servicios les da nuevamente la bienvenida. Ya nos conocemos, ustedes ya hicieron una competencia conmigo. Soy la instructora Claudia Murcia Cedeño, pues trabajo todo lo que es en el área de comunicación, información, habilidades lingüísticas y todo lo que tiene que ver con el manejo de la información de todas las tituladas. Entonces, henos aquí. Bueno, muchachos, entonces, la competencia que vamos a trabajar esta semana, bueno, hoy y los otros días, porque ustedes el viernes salen a un receso, le llamamos vacaciones de fin de año. Entonces, nos volvemos a encontrar el 19. Carajo, siempre es un lapso de tiempo bastante amplio. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. La competencia se llama generar la información requerida para el sistema de salud, según normativa vigente. Así se llama la competencia para que la tengan presente. El objetivo de este trabajo es sensibilizar frente a la responsabilidad que se tiene en la organización, preservación, difusión de los archivos y obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo de la documentación, los procesos y los procedimientos aplicando métodos adoptados por la organización en aras de generar la información requerida para el sistema de salud, según normativas vigentes. Entonces, para ampliar un poco más el tema, en los objetivos, Colombia tiene normalizado y normatizado todo lo que es el sistema de información. Hoy en día manejamos un ministerio, el Ministerio de la Comunicación y la Información, y dentro de ese ministerio, pues, hay que socializar o hay que entender que hay unas políticas de procesos, procedimientos y métodos para el manejo de la documentación. Nosotros aquí le llamamos información, pero la información está contenida en un soporte. El soporte puede ser físico o puede ser electrónico, ¿cierto? Pero siempre tiene que haber un soporte del manejo de la información. Disculpe que es como vivo junto a una avenida, entonces pasan muchos carros. Bueno, no sé si ustedes escucharán el ruido externo. ¿Sí se escuchará el ruido externo? ¿Ustedes lo presienten ese ruido? Pero muy al fondo lo muy escucho yo, leve. Ah, instructor. ok. Sí, señora. Muy leve. Ah, bueno, es que me conseguí unos audífonos especializados para evitar esas barreras externas. Ok, bueno, entonces, el manejo de la información, todas las entidades manejan información, ¿sí? Y la información se maneja en soportes, como le venía informando. El soporte es la seguridad de lo que la empresa, la institución, la organización tiene como herramienta para poder, digamos, atender a sus clientes, a sus usuarios y como herramienta para poderse favorecer a la hora de alguna situación penal, jurídica o administrativa. Entonces, la clase de hoy es sensibilización frente al manejo de la documentación contenida en los archivos. Miremos la agenda, aprendices. Entonces, la agenda de hoy, 1 de julio de 2021, ustedes ya saben que conmigo deben realizar apuntes. Esos apuntes son personales de toda la clase. Se deben hacer en Word si está directamente en su computador o en su celular. Una hoja, un lapicero, una agenda, hay que ir a buscar. Saludo, activador cognitivo, reflexión, compromiso de la guía 1, compromiso de la plataforma Territorium, el llamado a lista y la selección de los próximos protocolantes. Bueno, al final de la clase, por favor, me recuerdan los protocolantes
y me recuerdan que les debo decir algo urgente. ¿Listo? Pero al final de la clase. Alguien que me recuerde, por favor. Puede ser la vocera o algún otro compañerito. Bueno, entonces vamos a desarrollar la agenda. En la agenda, lo primero que vamos a socializar es sobre los apuntes. Yo les digo que tomen apuntes, pero no les digo por qué. En el Centro de Comercio y Servicios ya tenemos, digamos, la responsabilidad, en este caso yo, que soy del área de comunicación y de gestión documental, de informarle a todos los aprendices el porqué de la toma de apuntes y más ahora que estamos en este proceso todavía de trabajo en casa y que al parecer no va a terminar pronto. ¿Cierto? Entonces, estos procesos de la toma de apuntes son necesarios. Los aprendices están dejando todo a la memoria y se están yendo así para la etapa productiva. En la etapa productiva ya hay quejas, los empresarios ya empiezan como a observar la irresponsabilidad que tiene algunos estudiantes, algunos aprendices, frente al manejo de la responsabilidad de la información. El estudiante todo se lo está dejando a la memoria y pregunta 2 y 3 veces cuando usted sabe que el compañero de trabajo o el empresario está ocupado. Entonces, siempre manejar una libretica de notas, siempre tener un lapicero en el bolso, siempre tener estos elementos para recoger información. Entonces, ¿qué es tomar apuntes? La toma de apuntes son esenciales como proceso personal y como aspecto importante para poder determinar, digamos, la recolección de información, ¿cierto? Si estamos hablando de sensibilización, pues entonces es dejar un registro. Al participar de clases, conferencias, exposiciones, hacer lectura de un texto, pues necesitamos de una u otra forma recoger esa información en un soporte, ¿cierto? Y escribir los aspectos o situaciones más relevantes a la hora de, pues, de desarrollar este proceso de la toma de apuntes. ¿Para qué sirven las tomas de apuntes? Sirven para facilitar el aprendizaje, favorecer el interés, hallar en los estudiantes mayor concentración y facilitar la comprensión. En el caso de ustedes no hay lío, porque ustedes son muy juiciosos, yo los conozco, ¿sí? Pero tenemos otros estudiantes que no les miento, se conectan a la clase y se van. Mire, es tanto que al final de la clase los llamo, Pepito Pérez, y se queda ahí. Y ya todos se han ido. Pepito Pérez, ya te puedes retirar. Nunca se retira, me toca a mí retirarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que no están interesadas o no sé por qué están allí y el interés no lo tienen. Entonces, no hay este proceso de aprendizaje, de concentración, de comprensión, digamos, del interés que se tiene frente a esta responsabilidad, porque la situación de la vida nos tiene aquí, ¿cierto? Nos tiene aquí en trabajo en casa, porque tanto ustedes como yo somos presenciales. Estaríamos en este momento, yo los hubiese recibido a las 6 de la mañana en un ambiente de aprendizaje. Faltando 10 para las 6, ya estaríamos por ahí por los pasillos, ¿cierto? Del SENA, ya estaríamos pidiéndole al señor guarda vigilante que nos abriera el ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Y estaríamos todos allí juiciosos con el uniforme, yo con mi bata y pues con todos mis elementos de formación, ¿cierto? Pero pues todavía la condición de salud pública nos tiene aquí, por ende me están pidiendo los instructores y pues digamos, gestión académica, que socialicemos esta situación de la importancia de la toma de apuntes. Hay unas recomendaciones, dentro de esas recomendaciones, pues la idea es escribir frases cortas, no es concentrarse, utilizar, digamos, signos de interrogación o signos de pregunta o los signos que ustedes vean convenientes y necesarios para poder recordar y dentro de la clase o en el desarrollo de la clase o al final de la clase hacer las preguntas pertinentes, porque no todo se entiende. Nos
nosotros como instructores somos conscientes de que manejamos mucha información y estamos repitiendo todo esto con todos los grupos, entonces esto fluye, pero en ustedes no. Para ustedes es algo quizás nuevo que pues no les va a ser de fácil comprensión. Entonces, se recomienda utilizar las palabras propias, ¿cierto? Si toman un pantallazo, el pantallazo son mis apuntes, son del instructor. Usted debe escribir qué es ese pantallazo, por qué lo tomó y por qué lo registró en sus apuntes. Bueno, entonces, la toma de apuntes no son dictados, aprendices. Algo muy importante que sí me dijeron en el centro y que lo socializará con ustedes es que el instructor no dicta, nosotros no dictamos, no somos maestros, ¿cierto? No somos profesores, somos instructores, instruimos un proceso para llevar a cabo en la vida laboral. Entonces, esa toma de apuntes, para aclarar, no son dictados y la idea es que usted tome de los apuntes o anote lo más relevante de la formación. Hay unas reglas básicas, dentro de esas reglas está pues manejar un orden, hacerlo de forma legible, prestar o poner atención de lo que se está diciendo, separar por párrafos. Los párrafos son pues interesantes a la hora de poder escribir en el sentido o de registrar información, en el sentido de que en los párrafos se manejan el sujeto, el verbo y el predicado, siempre hay alguien involucrado o alguien dentro del contexto de la acción. Estar al corriente de lo que se está trabajando en el tema y anotar referencias. Importante la toma de referencias, la toma de bibliografías. Dentro de las funciones, la idea es que ustedes manejen un proceso organizacional. Organicemos nuestra memoria, organizamos nuestro trabajo. La idea entonces es mantener la atención, atender lo que se está diciendo, razonar y dejar un registro. Ese registro más adelante o en su defecto sirve para recordar y para reforzar. Dentro de las reglas opcionales, ya ustedes deciden si lo están haciendo a mano, deciden armar carpetas, armar folios, expedientes, que le permitan a usted agrupar esas notas que han tomado de distintas áreas o competencias o materias, para que pues usted pueda pues más adelante distinguir de qué fue en esa toma de apuntes que los hice o a dónde los dejé. Entonces es importante, manejar una carpeta, manejar un expediente. Pues la idea es reorganizarse, ¿no? Como habíamos hablado, para que pueda trabajarlo por materias. Y pues si es preciso, esos apuntes sirven para ampliar información y sirven para realizar comentarios si es necesario, en el sentido de que no me quedó claro o no les quedó claro algún tema y que ustedes necesiten reforzar. Algo también que me dicen los compañeros es que las sustentaciones o las exposiciones las están leyendo mucho lo que están registrando en las diapositivas, ¿cierto? Están llenando las diapositivas de mucha letra, ¿sí? Están llenando las diapositivas de un copia y pegue un poco exagerado. Y bueno, lo que les estoy contando es para todas las tituladas, no necesariamente para ustedes, para todos los aprendices del centro. Entonces, a nivel general, no se están haciendo las sustentaciones pertinentes, sino que se está leyendo algo que buscó, registró, consultó. Entonces, no hay un análisis de comprensión de la temática. Entonces, por ende, la idea es utilizar abreviaturas. Si no alcanzas a escribir rápido o somos muy lentos para escribir, el secreto es utilizar abreviaturas. Hay unas abreviaturas que ya están definidas, unas abreviaturas cortas que ya pues son muy comunes a la hora de ser utilizadas. Entonces esas abreviaturas nos permiten tomar unos apuntes buenos, unos apuntes que los voy a entender después y son fáciles de manejar. Tenemos abreviaturas para tomar apuntes
con referencia de signos matemáticos, abreviaturas comunes que ya la mayoría las conocemos y que en muchos libros o en muchos documentos las encontramos, ¿cierto? O se pueden crear abreviaturas personales, ¿sí? Hay muchas abreviaturas que ustedes han creado, inclusive ahora que manejan chat o manejan todo esto de los celulares y los computadores y todas estas aplicaciones, ya escriben o hablan de forma abreviada. Entonces, pues ya ustedes las conocen, muchas de ellas, y esas abreviaturas pues nos pueden servir a la hora de la toma de apuntes. O unas abreviaturas combinadas, ¿no? Que aquí, este significa para, este significa que, este significa cada uno, y entre otras abreviaturas que se pueden, digamos, adoptar para que puedan hacer los apuntes de forma rápida y puedan estar presentes en el proceso de formación, porque pues, hay personas que o están escribiendo o están escuchando, ¿cierto? Otras están escribiendo, están escuchando o están viendo, ¿sí? Manejan una sola línea, ¿sí? Entonces, eso también depende de cómo usted se formó en la vida, cómo lo educaron, porque hoy en día los muchachos, nuestros hijos, por decirlo así, los jóvenes, son multifacéticos, polifacéticos, son multifuncionales, ¿cierto? Pueden ver, pueden escuchar, pueden observar y pueden hacer de todo, cantan, bailan, silban y hacen todo al mismo tiempo. Nosotros de escuela antigua no, nosotros somos de una sola línea, somos verticales y dentro de esa, digamos, línea o dentro de ese vector, esa fue la forma de educarnos. Entonces, eso es lo que sucede también cuando vamos a tomar apuntes y a veces nos enredamos. Bueno, voy a mostrarles formas, aprendices. Esta es la forma más simple, la que ya no se recomienda, ¿listo? Entonces, esta es la forma 1. Esta forma es utilizar la hoja en una sola columna, que todo el mundo lo hace, ¿cierto? Entonces, coge la hoja y escribe normalmente de forma descendente, ¿cierto? Entonces va escribiendo en una sola página y escribe todo lo que el profesor, el instructor dice. Entonces, esta es la que normalmente se utiliza, que pues la idea no es seguirla empleando. Entonces, vamos a utilizar otras formas. Vamos a utilizar esta forma, ¿listo? Que le he llamado 4 zonas. Forma de 4 zonas. Entonces, en una hoja, no necesariamente en un cuaderno, ¿no? Usted lo puede también hacer en el computador, si está directamente en su computador. Entonces, en la primera zona vamos a colocar el título o el tema relevante, inclusive pueden colocar la fecha, ¿cierto? Hoy es 1 de julio, entonces 07, ¿cierto? Entonces 1 de julio y el año. Entonces, y van colocando en el título o en el tema, pues, lo más relevante para que ustedes puedan entender de qué se trata. O clase 1, pueden colocar también clase 1, ¿cierto? O desarrollo guía 1, semana 1, ¿verdad? Entonces aquí en el título ustedes pueden generar como esa estrategia para que en la zona 1 puedan dar mayor explicación de qué se trata el tema. En el punto número 2 o en la zona 2 se maneja las claves, las pistas, las anotaciones relevantes, como lo más importante, como las fechas, categorías, referencias, que usted vea que son importantes, que están escritas aquí y que se pueden perder o confundir dentro de tanto texto, ¿cierto? Que es en la zona 3. En la zona 3 es el contenido general, ¿cierto? Y lo hacemos normal de forma descendente. Y al final, en la zona número 4, pues colocamos un resumen, pie de páginas, digamos, notas relevantes que no debo olvidar para la próxima semana, compromisos, inclusive también recomendaciones si son precisas. Entonces, esta es la recomendación que le hacemos a aprendices para que adopten esta forma de tomar apuntes que es especializada. Esta forma de tomar apuntes es sugerida por el área de psicología, sugerida por el área de pedagogía y comunicación, que es mi área.
Entonces, volvemos a retomar aquí datos generales, nombres de la materia, el tema, fechas, si gustan el nombre del instructor. A veces se nos olvida y no sabemos cómo se llama, el contenido general, el esquema general del texto, ¿cierto? Aquí habíamos dicho las ideas principales, palabras claves, datos relevantes, o vocabulario. A veces ustedes que manejan vocabulario técnico, hay palabras que no son fáciles de pronunciar, que son difíciles de escribir inclusive, o su significado no lo conocemos, pues entonces aquí es el espacio para que usted pueda anotar esas líneas. Y finalizamos entonces con el resumen. Aquí entonces ya un poco más definido lo que habíamos dicho. Yo, en mi caso, yo utilizo muchísimo las imágenes. Yo combino palabras con imágenes. Me gusta mucho hacer, digamos, muñequitos, por decirlo así, emoticones o alguna información de imagen que represente lo que se está diciendo. Y eso es, en mi caso, me funciona porque son referencias lingüísticas no solamente de número y palabra, letra, sino también de imagen, que es una buena forma de referenciar. ¿Listo? Entonces, aquí si están utilizando un cuaderno, una agenda, pues también pueden utilizar papelitos de colores, que son notas para poder colocar como referencia también, colocan el título, la fecha, las notas generales, las pistas, y pueden utilizar estos memitos. Esta es otra de las formas, es de 2 columnas nada más, pues un poco más sencilla, ¿sí? Es simplemente los apuntes generales, ¿sí? Sin olvidar que ojalá podamos colocar la fecha, la guía 1, guía 2 o datos encima que no solamente el título, ¿no? Y las frases o palabras relevantes. Este es de 2 columnas. Hay personas que no les gustan de pronto las líneas horizontales, solamente les gusta lo vertical, entonces pues utiliza 3 columnas. A esto le llamamos el libro o plantilla de 3 columnas, en donde pues colocamos, ya habíamos dicho, los apuntes, los conceptos, las claves, los apuntes generales y las ideas principales. Listo. La recomendación, aprendices, entonces es que ustedes, por favor, en la mayoría de las asignaturas o competencias adopten una de estas plantillas, puesto que todavía muchas de las formaciones van a seguir en casa. Entonces, los estudiantes no están registrando ni tampoco están dejando información contenida y específica de lo que están aprendiendo. Vamos a mirar entonces un video para poder reforzar la temática. Mientras voy colocando el video, con mucho gusto si hay alguna pregunta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo? ¿Eso no es importante, no es relevante, no es funcional? Eh, pues la verdad no me interesa. ¿Qué opinan, aprendices? Instructora, una pregunta ahí. Ahí usted pues nos enseñó, creo que fueron 2 modelos de tomar apuntes, 3. Uno puede, digamos, para los apuntes de la clase de hoy, tomar cualquiera de esos 3 o tenemos que elegir el mismo. Sí, sí, mira, bueno, permítame, ya estoy lista con el video y apenas finalice el video, le respondemos a la compañera, ¿listo? Ah, Sí, bueno, hay que señora. tomar una forma, sí, señora, un momentito. Bueno, señora, gracias. Ok, Sandra, mucho gusto.
Por favor, me indican si ven y escuchan bien. ¿Listo? ¿Sí ven? Que he utilizado Sí, a lo largo de mi señora. vida, los métodos que Ok. son más Y se comunes. escucha bien. Y por qué Ok. es mejor utilizar un método u otro según mi experiencia. Vamos a dividirlos en 3 tipos. Tomar apuntes de todo lo que vaya diciendo el profesor, tomar apuntes de forma esquematizada, eligiendo determinadas frases o determinados conceptos, y en tercer lugar, tomar apuntes siguiendo el método Cornell. Tomar apuntes de todo. Este método, como podéis deducir, consiste en tomar apuntes de todo y cuanto vaya diciendo el profesor. Lo malo de este método es que vais a tener que escribir muy rápido, que muchas veces cuando llegáis a casa no sabemos lo que hemos puesto en un determinado párrafo porque no sabemos, no hemos entendido nuestra letra de lo rápido que hablaba el profesor, o muchas veces no somos capaces de pillar o de entender todo lo que ha dicho. Y mucha gente dice que no hay que utilizar este método, porque muchas personas consideran que hay que entender lo que dice el profesor en clase y luego escribir con nuestras palabras lo que nosotros hemos entendido. Pero yo, personalmente, en mi propia experiencia, no me da tiempo a ese proceso de entender, deducir y luego decir, ah, pues mira, él quiere decir esto y lo voy a escribir 2 líneas. No estoy de acuerdo. Yo este método lo utilizo sobre todo para aquellas asignaturas que no entiendo nada. Imaginaros que vais el primer día de clase a una asignatura de la que no tenéis conocimiento de nada. Esto es normal cuando entramos a la universidad o cuando entramos en un curso nuevo, que tenemos una asignatura que no sabemos de qué está hablando. No podemos hacer ese proceso de entender y luego pasar al papel lo que está diciendo porque es que no entendemos. Entonces, por mucho que nos lo explique el profesor, y depende del profesor que nos toque, porque hay profesores que te lo explican bien, entonces sí que más o menos puedes hacerlo, pero es que muchas veces es explicarlo todo así, ¿vale? Y entonces me cuesta entenderlo, así que yo apunto todo en ese tipo de asignaturas, porque luego ese proceso de voy a entender lo que pone aquí, voy a poder hacer el trabajo posterior, voy a poder hacer el esquema, voy a poder ponerme a estudiar bajo estos apuntes, ese proceso posterior lo vamos a hacer en casa. Una vez que ya estemos en casa, ya podemos leer todas las hojas, o sea, no tengáis ningún problema en apuntar todo lo que dice el profesor, por mucho que digan, no, en este momento no apuntéis, simplemente escuchadme y entenderlo. Pues a ver, todos los profesores dicen eso. Lo que ellos muchas veces quieren es que entendamos eso porque es muy importante. En ese punto, bueno, sí que podríamos dejar de apuntar, escuchar y ya poner lo que nosotros hemos entendido. Pero ya os digo que este método lo utilizo mucho en aquellas asignaturas en las que voy a necesitar un gran trabajo posterior para poder hacer esquemas, para poder estudiar una asignatura que no entiendo muy bien. Utilizo el método de apuntar todo, o sea, es que no es un método, es simplemente apuntar todo para que sea más entendible nuestra letra, más legible, ¿vale? Utilizo abreviaturas, como creo que todo el mundo utilizamos a la hora de escribir apuntes. Por ejemplo, utilizo la X en vez de por, utilizo PQ en vez de por qué, utilizo Q en vez de qué, utilizo la raya del 7 para decir mente, es decir, igualmente o posteriormente, y luego ya me hago mis propias abreviaturas en función de tu asignatura. Es decir, por ejemplo, yo para producción utilizo P y la raya del mente, o para función lo mismo, F y la raya del mente. Sí que poco a poco es bueno que os vayáis cogiendo vuestras propias abreviaturas y que las apuntemos en una hoja. Pues, ah, bueno, esto lo utilizo porque no, porque luego se nos va a olvidar. Así que recordad apuntar las abreviaturas en una hoja y sobre todo no utilizar las abreviaturas en los exámenes, que muchas veces cuando estamos corriendo, escribiendo un examen que no nos da tiempo, sin querer colamos una Q y la hemos liado, porque eso es una falta grave. No sé vosotros, pero yo recuerdo en mi instituto que una falta me quitaban medio punto, una falta de ortografía, y 2, pues un punto entero, entonces ibas así bajando. No sé ahora cómo funciona, pero vamos, que faltas poquitas, porque si hacías muchas podías tener hasta un examen negativo, en plan de menos que, tened cuidado. En segundo lugar, tomar apuntes de forma esquematizada. Esto quiere decir que nosotros entendemos más o menos lo que está diciendo el profesor y ya nos podemos hacer una cierta idea de lo que quiere decir, y así que simplemente anotamos las palabras clave, anotamos los verbos, anotamos determinadas cosas que luego nos pueden servir para utilizarlos en el trabajo posterior, en el trabajo en casa. Este método es muy útil cuando tú ya conoces la materia, cuando tú ya la dominas, cuando ya has estudiado ese tema y simplemente quieres remarcar aquellos aspectos clave que no te acuerdas o que es necesario remarcar o que son de examen. Porque a veces el profesor dice, esto va a entrar en el examen. A ver, esto entra, ¿vale? Si te lo dice el profesor es que entra. Entonces tienes que remarcarlo o tienes que apuntar lo que sea. Entonces esto es muy útil para eso, para el momento de
repaso. Para el momento de anotaciones, simplemente anotaciones clave, y cuando ya dominamos o cuando ya sabemos un poco el tema del que estamos hablando. Y por último, el método Cornell. Este método es muy conocido, seguro que lo habéis visto si alguna vez habéis buscado en internet métodos para escribir apuntes, seguro que habéis encontrado este método. Es muy conocido, consiste en dividir la hoja en 3 tercios y en el primer tercio hacemos una línea vertical. En la parte de abajo vamos a hacer una línea horizontal dejando un poco de espacio. ¿En qué consiste este método? En primer lugar, en la parte de la derecha, en los 2 tercios de la hoja, vamos a ir apuntando todos los apuntes que normalmente hacemos en una clase. Con ese recuadro vamos a trabajar durante la clase. En ese margen, digamos, de 1 tercio de la hoja, vamos a apuntar solo las palabras clave de lo que hemos apuntado en la parte de la derecha. Es decir, en un párrafo de 4 líneas sacamos 4 palabras clave, 2 palabras clave y las apuntamos en el apartado de la izquierda. Esto lo utilizo mucho para apuntar, por ejemplo, las palabras cuándo, quién, dónde, momento, hasta cuándo. Todas esas palabras las apunto en el apartado de la izquierda porque así es mucho más fácil encontrar lo que queremos encontrar. Así simplemente en el apartado de la izquierda, cuando ya llevemos varios repasos, podemos utilizar simplemente ese apartado para repasar el tema, simplemente con esas palabras clave, con esas anotaciones, podemos repasar el tema sin necesidad de mirar todos los apuntes. Y por último, la parte de abajo se utiliza para hacer esquemas o resúmenes de lo que hemos apuntado en la parte de las anotaciones, es decir, en la parte más grande. Entonces hacemos unos esquemas de 4, para que simplemente sea necesario mirarlo y a partir de ese esquema podamos desarrollar toda la hoja. En eso consiste este método. Es un método muy intuitivo, es un método muy visual para con simplemente a golpe de vista podamos o bien mirar todos los apuntes que hayamos cogido o bien mirar las anotaciones que hayamos hecho al margen de la hoja o bien al final mirar el esquema para repasar todo lo que hayamos dado en ese día. Este método yo, por ejemplo, no lo utilizaba en las asignaturas ni lo utilizo en las asignaturas de matemáticas o las asignaturas que son así un poco más prácticas. Porque en matemáticas, ¿qué voy a apuntar en el apartado de la izquierda? Como mucho apunto la fórmula, ya está. Y abajo, ¿qué esquema apunto en un tema de matemáticas? Como mucho los pasos que vamos dando, ¿vale? Os doy una idea por si acaso os sirve. Este método lo utilizaba más en temas como puede ser historia o lengua y literatura o cosas así que son un poco más de escribir, de poder resumir y de poder hacer un esquema para poder comentar el tema simplemente basándonos en un esquema. Bueno, y hasta aquí. Listo, chicos. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Vale la pena? ¿No es interesante? Yo sigo igual, no me gusta tomar apuntes, no es lo mío. Yo le confío todo a mi memoria, nunca me ha fallado y por ende sigo igual. ¿Qué dicen? Instructora, buenos días, con Angie. Buenos días, Angie. Eso toca tener apuntes, o así sea pantallazos, o así sea en el celular, porque eso en la memoria queda como difícil. Uno siempre necesita como volver atrás un poquito para cuando, digamos, cuando saben un tema nuevo o algo, para hacer recorderis. Sí, claro, muy bien. Sí, sí están observando pantalla, sí estoy proyectando. Estaba proyectando el video, pero ya no. ¿Sí están viendo pantalla? No. No, señora. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, gracias, Angie. Bueno, ok, entonces para responder la pregunta de Sandra, efectivamente deben adquirir una de las formas, ¿listo? Entonces vamos a volver a proyectar aquí las formas, ¿cierto? Entonces la recomendada es esta, que es especializada de 4 zonas. Ustedes deciden si la empiezan a utilizar. Mire, aquí les muestro que es muy sencilla. Aquí la vemos muy complicada, ¿verdad? Pero de verdad que es sencilla, no es, digamos, como muy estructurada. En la medida que las vayan utilizando, pues se hace cómoda y empiezan a como a tener esa articulación con el mismo documento. Lo pueden hacer como les recomendé, utilizando letras, palabras, signos e imágenes, dibujitos. O pueden utilizar la forma 2, ¿cierto? Que es más sencilla todavía, solo 2 columnas. O la forma 3, ¿sí? Entonces, adopten alguna de estas formas para poder tomar nota.
para la respuesta de la aprendizandra. Bueno, vamos a finiquitar el asunto de el manejo de la información, la recolección de la información a través de el recurso de la toma de notas y cuál de esas formas van a adquirir. Bueno, entonces nos vamos para finalizar el tema escuchando un último video de conclusión. Por favor, me indican si se escucha bien y lo están viendo. No, instructora, no. No se está viendo todavía. ¿Listo? ¿Nada? Sí, ahora sí. Yo los apuntes que necesito ¿Listo? para tomar apuntes y enseñaros paso a paso cómo lo voy haciendo. ¿Sí están viendo? Sí, instructora. ¿Qué necesito? Pues principalmente necesito un boli rojo o un rotulador rojo, un boli azul, un boli negro y un portaminas o un lapicero. Además de todos los colores para utilizar para el nombre del tema, epígrafes, etc. Bueno, vamos a empezar y en primer lugar empiezo añadiendo el número de la hoja que corresponde a ese día y la fecha. Es decir, si es día 10 de febrero del 2016, pues añado 10 de febrero del 2016 y el número 1 al ser la primera hoja que está empezando. En segundo lugar, añado el título, si vamos a empezar un tema nuevo o si vamos a empezar algo nuevo, añado el título con diversos colores. Esto ya en función de cómo vosotros utilicéis los colores, en función de que utilicéis los colores para un título, para un determinado tema, o simplemente os guste y utilicéis para una asignatura el mismo color. En tercer lugar, y con el bolígrafo azul, comienzo a escribir todo lo que va diciendo el profesor. A ver, entendedme con todo, no es cuando dice, bueno, eso no, son esas cosas que no voy apuntando, ¿vale? Pero bueno, depende de la asignatura, como ya os digo, utilizo un método u otro que os voy a dejar por aquí en la parte de arriba para que veáis el vídeo con los diferentes métodos que existen para tomar apuntes. En cuarto lugar, el bolígrafo negro lo uso para los enunciados de los ejercicios. Cuando estoy escribiendo una asignatura y de repente hay un ejercicio, un ejemplo práctico o cualquier cosa, utilizo el bolígrafo negro para diferenciarlo, digamos, de la base de todos los apuntes que he tomado. En quinto lugar, el bolígrafo rojo lo uso para las negaciones, es decir, yo redondeo la palabra no y subrayo el verbo, es decir, no se puede hacer esto, redondeo la palabra no y subrayo se puede hacer. Así es, no se puede hacer, vaya, para saber de una vista que esto no se puede hacer. También utilizo el bolirrojo para apuntar, por ejemplo, importante, ojo, atención, exámenes, etc. Por otra parte, el lápiz o el portaminas mis propias explicaciones o para determinadas explicaciones que dé el profesor en determinados aspectos. Es decir, si hay ejemplos de algo que he apuntado en azul, utilizo el lápiz para explicar con mis propias palabras a qué se refiere con ese algo que he escrito en azul. O si por ejemplo el profesor te explica, esto es así, y de repente dice, bueno, es así porque por ejemplo tal, y te da un ejemplo, yo ese ejemplo lo escribo en lápiz o lo escribo en portaminas porque así es mucho más sencillo. Además, para tomar apuntes, si tomáis los apuntes con un folio, también podemos utilizar que
al escribir no se nos vaya lo que es la línea a Sebastopol, como digo yo. Entonces utilizo una plantilla, se puede utilizar una plantilla muy sencilla, simplemente con una hoja cuadriculada, que es mucho más fácil, y vamos haciendo las líneas en negro para que sea fácil de ver luego, y lo ponemos debajo de la hoja. Ponemos un clip, ponemos una pinza o lo que queramos y ya está nuestra plantilla para escribir perfectamente y maravillosamente. Bueno, y en esto consiste cómo tomo los apuntes. Espero que os haya gustado. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí finalizamos el tema de la toma de apuntes. Espero ustedes adquieran una de las formas para que pues dejen esos registros que son tan importantes en el proceso de su aprendizaje, porque recuerden que el aprendizaje es para ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes reciben del centro de formación es insumo, es tesoro de ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar con la agenda. Vamos en la agenda. Vamos acá en los videos. ¿Sí estoy proyectando? Sí, señora. Bueno, chicos, entonces nos vamos para el saludo. La agenda es larga hoy. El saludo. Entonces el saludo dice, hay una frase, frases para tu día, y ojalá la tengamos en cuenta todos los días. 7 pasos para la felicidad. Piensa menos, siente más. Enfádate menos, sonríe más. Habla menos, escucha más. Juzga menos, acepta más. Mira menos, haz más. Quéjate menos, aprecia más. Teme menos, ama más. Entonces, esta es la frase de saludo de inicio de la formación. Vámonos entonces para que se concentren conmigo al tema que nos vamos de la guía 1. Hagamos una actividad lúdica. Se llama entrenamiento cerebral. Les cuento, aprendices, nuestro cerebro maquina todo el tiempo. Todo, así estemos durmiendo, también está creando imágenes, está creando información, está almacenando información y todo el tiempo está activo. Entonces, así sea pasivo o activo, él está en funcionamiento. Estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en algo que nos dijeron, estamos guardando información de una canción, estamos pensando en sentimientos, estamos pensando en dinero, en plata, en deudas, o en su defecto estamos por allá englobados en las nubes, ¿cierto? Entonces hagamos un entrenamiento cerebral con el objetivo de lograr conexión mente-cuerpo. Lograr esa conexión de su cuerpo y la mente, ¿cierto? A veces y en muchas ocasiones estamos desconectados, tenemos pensamientos desconectados todo el tiempo. A veces esa desconexión pues nos provoca malos entendidos. Y pues lamentablemente tenemos atención débil. Dentro de esa atención débil tenemos que hacer un reforzamiento para que usted se entrene diariamente o seguidamente para poder crear esa atención, donde pues la atención sea como esa energía que le aporta a usted diariamente para conectar su cuerpo y su mente. Bueno, prueba 1. Aquí pueden participar todos, por favor. Prueba 1. Estén atentos. ¿Cuál es el planeta de la imagen? Júpiter. Júpiter, dices. Ah, ok. ¿Quién más? ¿Qué otro compañero dice? Yo también lo apoyo. Saturno. Ah, ok. Hay una compañerita, 2 que dicen Saturno. Listo. Bueno, ¿y los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo? Saturno. Ok, Saturno. Hay 3 compañeras que dicen, 4 que dicen Saturno. Saturno. Ok, la respuesta es Saturno. Es correcto. Listo. Siguiente, memoriza. Memoriza la imagen. Tenemos una mazorca, tenemos un zancudito o un insecto, un arcoíris, 3 nubes, 3 goticas de agua, una bota café y tenemos un sapito, una rana. ¿Memorizó listo?
Bueno, ¿dónde está el zancudo? En En el 2. Dos. Ok. ¿Dos están seguros? Sí, Sí. señora. Ok. Punto 2. Muy bien, listo. Es correcto. Pregunta, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados centígrados. 100 100. grados centígrados. 100. Ah, ok. Vamos a mirar cómo están de cultura general todos. Ebullición, ¿no? Máxima cuando ya el agua hace digamos, esa infusión de bombitas, por decirlo así. Muy bien. Carajo, excelente. Listo. Sigamos. ¿Dónde estaba la ranita? ¿Sí recuerdan? La parte derecha, la última. Ahí abajo. ¿Dónde? La última. La última de Ah, la ok, gracias. Bueno, sí. Ok, bueno, muy bien, en el 6. Pregunta, ¿cómo se llama la capa externa de nuestro planeta? Hidrosfera, atmósfera, litosfera o criosfera. La atmósfera. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo con la B? ¿Todos? Atmósfera. D. Hidrosfera, ¿alguien dijo hidrosfera? Ok. Atmósfera, litosfera, quirósfera. Ok, vamos a mirar la respuesta. Atmósfera, correcto. Es la capa más externa, perdón. Listo. Prueba 2. Memoricen una ambulancia, la imagen de la ciudad, un castillo, un carrusel, un bufón o una carta y una iglesia. Pregunta, ¿dónde está la iglesia? En el punto La 6. última. Ok, sí. Oh, bueno, listo. En el 6 es correcto. Pregunta, ¿qué contiene el núcleo de una célula? ¿Qué contiene el núcleo de una célula? Mitocondrias, ribosomas, Sí. citoplasmas, ADN. ¿Qué contiene? ADN. Estamos. ¿Lo hace como pregunta o es una respuesta? Respuesta. Ok, listo. ¿Quién más? Chicos, Citoplasma. La D. citoplasma. Ah, ok, la D. La D. Ah, otra vez citoplasma, listo. Dos compañeritos dice D. ¿Quién más? De instructora. D. Ok, listo. Vamos a mirar la respuesta. ADN, que contiene el núcleo de una cédula. ADN, que nunca les olvide. Listo. Memoriza. Huellitas, un paraguas, un sombrero de copa, un lápiz, un cuchillo, un diamante, bueno, me olvidó, una corona y la imagen de fuego. ¿Dónde está el cuchillo y la corona? El 5 es el cuchillo. Es el 5. Y el 7 es la corona. ¿Dónde? El 8 ¿Cinco? la corona. 5 y El 8. 5 el cuchillo. Y Sí. la 7 la No, el corona. 7. La corona la 7. Ah, caramba, listo. Vamos a mirar la respuesta. Listo, muy bien. Pregunta y finalizamos. ¿Dónde es mayor la fuerza de la gravedad? ¿En la Tierra o en la Luna? En la Tierra. En la tierra. Tierra. ¿Quién más? Somos más aquí y están participando los mismos. En la Tierra. Ok, listo. Miremos la respuesta. Es correcto, la Tierra. Muy bien.
Ok. Vámonos para continuar con la agenda. Bueno, la agenda entonces nos vamos para el activador cognitivo. ¿Listo? Entonces, nos vamos para el compromiso, disculpen, compromiso de la guía. Y nos despedimos con la agenda. Compromiso de la guía, llamado a lista. Y listo, ok. Entonces nos vamos con la explicación. Vámonos con la guía. Antes de todo, vamos a explicar el tema para poder hacer introducción a la temática que vamos a trabajar. Bueno, la temática que vamos a trabajar son normas archivísticas, marco jurídico y legal. Vamos a hablar de generalidades, conceptualización, vocabulario sobre el uso de la información, el uso de los archivos y la gestión documental. La idea es que ustedes comprendan la importancia de las herramientas descriptivas a la hora de manejar información, como son los inventarios, las tablas de retención, los cuadros de clasificación, que son estos instrumentos los que manejan la información y la documentación en una empresa. La idea, pues, es que ustedes también sean gestores documentales en su área, ¿cierto? En su área únicamente están ustedes, por ende aplica el programa de gestión documental, el PGD, y muy seguramente tendrán que ver con instrumentos como la tabla de retención documental e instrumentos como inventarios, ¿ok? Esta es la temática que vamos a trabajar. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí, señora. Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, señora. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces puedo pasarla. Bueno, ¿qué es la archivística? ¿Y desde cuándo existe? La archivística o la ciencia del manejo de la información ha existido siempre. Desde que existe el hombre, existe la interacción del manejo de la información. La archivística es una ciencia que tiene que ver con los documentos y los archivos. Archivos, documento, ciencia. ¿Quiénes la ejercen? Las personas, los trabajadores, los funcionarios, ¿cierto? Los servidores públicos, hoy en día se llaman colaboradores. Nosotros somos el eje central del manejo de la información. Somos quienes la elaboramos, la gestionamos, la consultamos y la salvaguardamos. En el caso de la custodia. ¿Listo? ¿Por qué, aprendices? Porque tenemos una responsabilidad, hay una responsabilidad en el sistema. El sistema nos pide que seamos responsables en el desarrollo de la gestión de la información que estamos trabajando en las instituciones, ¿cierto? La idea, aprendices, es adoptar una metodología para poder, digamos, aplicar en la empresa con el objetivo de potencializar el servicio. Nosotros, ¿qué hacemos en una empresa? Ser gestores, ser facilitadores, ¿cierto? Nos contratan para que potencialicemos, para que seamos responsables, para que custodiemos y para que manejemos esa información a través de soportes, en este caso documentos y archivos. La idea es servir. Los archivos y la información de una empresa presta el servicio de servir, ¿sí? El servicio como elemento esencial para el desarrollo de las funciones. Entonces, ¿qué es gestión documental? ¿Por dónde empezar? Hay que empezar por la normativa.
aprendices, ¿sí? Esta normativa existe desde 1949, ¿listo? Esta normativa ya existe hace mucho tiempo, desde la época del Bogotazo, cuando hubo la primera situación social, económica y, digamos, democrática del país, ¿cierto? Entonces, se creó el AGN, el Archivo General de la Nación, que está en la ciudad de Bogotá. Es una entidad que maneja toda la información y es, digamos, el ente rector de las políticas del manejo de la información en Colombia para las empresas públicas, privadas y aquellas que cumplen funciones públicas. ¿Listo? Entonces, hay una normativa que ustedes deben conocer y esa normativa es un medio, es un instrumento mediante el cual se manifiesta el derecho objetivo y se establece un ordenamiento jurídico, ¿sí? Asimismo, las normas tienen la facultad de imponer deberes y conferir derechos. ¿Listo? Todos tenemos deberes, pero al mismo tiempo y a la par tenemos derechos. La información y el manejo de la documentación también. El cliente tiene derecho a conocer, tiene derecho a ser atendido, tiene derecho a que se le entregue la información completa, verídica, clara y efectiva, ¿cierto? Entonces, nosotros como trabajadores y servidores públicos tenemos la obligación, porque la norma así lo habla, obligatoriedad de hacer uso del instrumento de la normativa para que evitemos sanciones, evitemos procesos jurídicos y para que evitemos que los clientes se quejen, porque lamentablemente hoy por hoy nadie se queda callado. Hoy en día todo el mundo denuncia en la mala atención, denuncian que no les brindaron la información, denuncian que fueron mal atendidos, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad es actuando con la normativa. Por ende, la normativa o las normas son las pautas de ordenamiento social que establece o se establece en una comunidad humana. Nosotros debemos tener todo normatizado y normalizado para así lograr un comportamiento efectivo y para que todas nuestras actitudes y actuar se desarrollen a través del bien común, ¿cierto? Entonces, eso hace que a través del conocimiento conocemos la normativa, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos que no nos podemos saltar la normativa y que por ende, siguiendo la normativa, no nos va a pasar nada. ¿Listo? Porque la idea tampoco es darle todo plenamente al cliente, no, es de acuerdo a la normativa y a los principios establecidos por la ley. Bueno, el AGN, el Archivo General de la Nación, es el ente rector de las políticas archivísticas en Colombia. Todos los países tienen una entidad, ¿sí?, que regula la gestión de la información de un país, ¿sí? La idea es lograr o, digamos, conocer el cumplimiento de las normas. Hay unas leyes generales para el uso, el manejo de la información y la idea es articularla con directivas presidenciales o directivas nacionales, como la ley de transparencia, como el derecho a la información pública. ¿Listo? Y además asociarlos con algunos decretos que ya están establecidos en Colombia desde 1999 en adelante hasta hoy. ¿Listo? Estamos hablando de casi 22 años, ¿cierto? Hay un decreto que es el 1080 que nació en el 2015 que habla de la regulación del manejo de la información.
y que todas las entidades deben conocer la gestión documental, el manejo de la información y que todos los trabajadores, servidores, desde el señor vigilante, la señora de los servicios varios y todo el mundo debe conocer el manejo de la documentación y la información porque todos de una u otra forma servimos a nuestra clientela y a la entidad. La idea, pues, se vislumbra en la necesidad de reglamentar y dar directrices a las entidades del Estado en materia de gestión documental, de pues, lo referente a información física, lo que es el papel, e información electrónica, que es lo que hoy por hoy estamos trabajando por este asunto de la pandemia. ¿Listo? Preguntas, porque yo ando rápido y pues me da pena con ustedes y es bueno ir despacio y haciendo preguntas. ¿Todo claro? ¿Puedo pasarla? Chicos. Sí, señora, por el momento, claro. Bueno, gracias. Continuamos. Bueno, aprendices, cuando ustedes vayan a la entidad a trabajar, ¿cierto? Cuando ustedes lleguen, cuando sean seleccionados, ya hicieron su entrevista laboral, fueron reclutados, a ustedes se les hace una inducción, ¿cierto? A todo trabajador, sea aprendicena, se le hace un proceso de reconocimiento del manejo de la institución y la documentación y todos los procesos, ¿cierto? Entonces dice, cuando el trabajador llega a una organización, no se le hace conciencia de la responsabilidad que tiene como empleado frente al manejo de la información y la documentación. Por eso hay mucha gente que le interesa un pito, perdónenme la expresión, la documentación. Entonces son despectivos. Venga, esos papeles, vaya, échelos allá en el archivo central, donde no nos quedamos, nos está haciendo estorbo, ¿cierto? Pero no entiende que la mayoría de información de una organización es el cerebro de la empresa. Nosotros, los seres humanos o trabajadores, somos transitorios. La documentación no. La documentación permanece, la documentación nos gana en existencia, ¿cierto? Son más importantes los documentos en una empresa que las mismas personas, ¿sí? Entonces, por eso aquí la imagen que les proyecto no tiene rostro, ¿cierto? Porque todos, así sea el señor gerente, así sea el contador público, así sea el abogado, así sea la compañerita, así sea el cargo que tenga, todos deben manejar la información y la documentación como ordena la ley. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es conocer la normativa. Normas generales aplicada al proceso de gestión documental. Con ustedes únicamente vamos a ver la ley 594 del 2000 porque no alcanza para más. ¿Listo? Tenemos 238 normativas, ¿sí? Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y actas encaminadas al manejo de la información y la documentación en Colombia. No importa la actividad social, económica e industrial que esté trabajando la entidad, ¿cierto? Con ustedes vamos a ver únicamente lo que es la ley 594 del 2000, ya llevamos 21 años con ella, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con directivas para el manejo de la historia clínica y la historia de urgencias en el manejo de la documentación y la información. Pero pues aquí le podemos decir que además de la ley 594 tenemos la ley 1712 que habla sobre la transparencia, el derecho a la información pública, el acceso a la información pública nacional, el decreto 2609 que habla sobre las disposiciones en materia de gestión documental para las entidades del Estado y el que les había mencionado, el decreto 1080 por el cual se expide un decreto único para el manejo de la documentación histórica de una entidad. ¿Listo? ¿Puedo pasarla? Sí, señora.
chicos, me siento sola. No Sí, sé si señora. ustedes están ahí. Está, Ok. instructora, aquí estamos. Ok, ya, ahora sí. Es que yo hago estudios. Es que no me adapto aquí, soy presencial. Bueno, sigamos. Chicos, miremos el contexto colombiano. Colombia maneja un contexto como todos los países del mundo. Eso de que estamos retrasados y que somos un país medio, no. Tenemos mucha normativa, lo que pasa es que tenemos que aplicarla, ¿cierto? Tenemos un contexto, ¿perdón? Disculpe, no le escucho. Ok, bueno, cerró mi micrófono. Bueno, tenemos un contexto en Colombia que es, primero, gobierno en línea. Todas las entidades deben estar en línea y articuladas con el sistema. Hemos evitado ya la ley antitrámites, la hemos desechado. Y tenemos articulado cuatro procesos o funciones. Tenemos el Código Contencioso Administrativo, CCCA, Código Contencioso Administrativo. Tenemos la función de la eficiencia administrativa y política cero papel. La idea es evitar los trámites y procesos engorrosos y lograr un referente de transparencia en el manejo de la información. Entonces, Código Contencioso Administrativo, cómo se manejan las normativas y todas las actividades de usted como trabajador y cuál es su proceder y cómo se va a felicitar o a castigar. Evitar todo lo que tiene que ver con documentos físicos y todo en lo posible a trabajarlo a través de plataformas electrónicas y plataformas virtuales, todo ello en pro del medio ambiente, porque la idea es evitar el trámite de la firma, evitar el trámite del visto bueno, evitar el trámite del sellito, y bueno, entonces la idea es lograr transparencia en el manejo de la información, ¿ok? Listo. ¿Cuál es la idea? De aplicar este marco legal y que los estudiantes lo conozcan. La idea entonces es desarrollar este requerimiento para que entendamos que hay que cumplir con una legislación y evitar sanciones, ¿sí? La idea es ser entonces austeros en la economía, aplicar e inyectar mayor tecnología a las entidades. Esto sí ya tiene que ver con el empresario. El empresario ya debe evitar ese sellito de caucho, sino todo debe estar digamos, con tendencia tecnológica. La invitación es aplicar la directiva 005 del 2005, precisamente nació de la política cero papel. Ahorrar papel, utilizar el papel, imprimir a doble cara y fotocopiar a doble cara, o en lo posible ver directamente en pantalla, ya no fotocopias. ¿Listo? Pero lamentablemente hay muchas personas que todavía imprimen y la idea es evitar esos conglomerados de impresiones, es sumarse a la iniciativa de todo verlo a través de la pantalla. Miremos el primer capítulo de la Ley 594 del 2000, Ley 594 del 2000, que es la ley que vamos a explorar con ustedes, ¿cierto? En el primer capítulo habla de la responsabilidad de la gestión documental. Dice que ¿quiénes son responsables de la gestión? Todos. Está el mismo Archivo General de la Nación como ente rector, como papá de este tema, todas las entidades públicas del Estado, todos los trabajadores, servidores de planta de una empresa y todos los contratistas, así sea que trabaje por destajo, por horas, por una semana o por años en una entidad. ¿Listo? Entonces la idea es designar responsabilidades en los procesos. Cada cual tiene una responsabilidad y por ende, quien esté encargado de la documentación o todos nosotros que manejamos y manipulamos información, debemos tener claridad y experiencia en el manejo de la documentación. ¿Cuál es la idea, aprendices? La idea es conocer el marco jurídico para que entendamos el porqué de las cosas. Pregunta para todos,
¿Qué es? Bueno, el archivo de la empresa es, ¿ustedes qué creen que es eso? Pregunta para todos. El archivo de la empresa es, ¿qué será? ¿Un lugar para guardar basura? ¿Un lugar en donde pues se guarda lo que ya no se necesita para después reciclar y botar? ¿Qué será? Cuenten a ver. Es el lugar donde se guarda toda la información importante de la empresa. Bueno, hay una palabra interesante que nos dice la compañera y es importante, ¿cierto? Importante. Es donde ¿Qué la más? entrega el archivo de la empresa es lo que contiene las bases de datos. Bueno, el archivo de la empresa contiene la información de su quehacer social, económico y productivo, por decirlo así. ¿Qué más? ¿Es la memoria de la empresa? Gracias. Bueno, ok, muy bien. Entonces ese es cerebro, ¿no? Cerebro de una empresa. Entonces, supongamos que esta es una persona, ¿sí? Y esto es como lo más importante de la empresa. Ok, vamos a mirar la respuesta. Dice, el archivo es el conjunto organizado de documentos que la empresa ha generado o recibido en cumplimiento de sus funciones y actividades, ¿cierto? Entonces, en el marco jurídico, en conceptualización y vocabulario, la palabra organizado es diferente a ordenado, ¿cierto? La ordenación es otro proceso, ¿sí? La organización es general. Es un punto que vamos a trabajar más adelante para que ustedes comprendan. Entonces, el archivo es un conjunto, no de papeles de desorden, no fondos acumulados, no basura contenida con lo importante, sino que es un conjunto un conjunto organizado de documentos generados por la empresa, recibidos y despachados en cumplimiento de sus funciones. Siguiente pregunta. ¿Qué fines tiene la documentación contenida en el archivo general de una empresa? Tener acceso a ella en cualquier momento y de una manera fácil. Ah, ok, bueno, gracias. ¿Quién fortalece la respuesta, por favor? Por favor, participamos. Lo están haciendo libremente, no lo estamos haciendo con lista de asistencia. Javier, ¿qué nos puedes contar? Te sentimos ausente. No te escucho por ningún lado. Se ríe No, instructora, no, lo que pasa es que aquí de Javier. poniéndole cuidado a todas mis No te escucho, estás lejos. Lo que pasa es que tengo problemas con el... Caramba. Sí. Bueno, chicos, ¿qué más dicen ustedes? ¿Qué fines tiene la documentación contenida en el archivo general de la empresa donde tú vas a hacer la etapa productiva? Donde si ya estás trabajando, ¿cuál es el fin de ese lugar que fue destinado como archivo de la empresa? ¿Eso es un lugar ahí que hay que desocuparlo porque yo necesito la oficina? ¿Porque lo que hay ahí es basura? No, ¿cierto? No, ese es un lugar que, ¿qué fin tiene ese lugar que han asignado para guardar la documentación de la empresa? ¿Por qué la empresa tiene esa cantidad de documentos desde el año, hace 15 años, 20 años? Eso depende de la antigüedad de la empresa, ¿no? Tenemos empresas de 220 años como la Policía Nacional, tenemos empresas de 62 años como el SENA aquí en el Tolima, tenemos empresas gigantescas en donde tienen muchísimos años de vida, están activas y que desde esa época a hoy salvaguardan información, ¿cierto? Entonces, ¿quién más? Pues me parece que para tener un Instructora, registro histórico de todos los documentos Sí, desde que se empezó, no sé, como para tener las evidencias. sí, claro, recuerden lo que les acabé de mencionar. Nosotros los trabajadores somos transitorios. Así el señor sea de planta y se haya casado en ese puesto hace 50 años, 20 años, que hay gente que dura,
¿cierto? 20 años, 30 años, yo por lo menos llevo trabajando ya 20 años ahí en el mismo puesto. Entonces, yo no soy importante. Nosotros, los trabajadores, no somos trascendentales. Quien maneja la batuta del sistema de información de una entidad son los propios soportes, los documentos como tal. ¿Ok? Miremos la respuesta. Aquí está la respuesta. Escriban. Servir. Ok, chicos. Listo. Entonces, continuamos. Dice que uno de esos fines es servir a la investigación histórica, ser testimonio de la gestión administrativa de sus funcionarios en el tiempo. Nosotros somos el sujeto, el ser humano es el sujeto que ejerce una función de responsabilidad a la hora del manejo de la información. Y esa información para las entidades se emite o se gestiona a través del papel o el sistema, ¿cierto? La informática. Entonces, toda la documentación de una empresa queda en registro y ese registro son las evidencias que más adelante o en su defecto se utilizan para que sirvan de soporte de testimonio, tanto administrativo, jurídico, penal, impositivo e histórico. ¿Listo? Última pregunta y nos vamos para el taller. Dice, a su vez, se visualizan 3 componentes básicos de la importancia de los archivos. ¿Cuál cree usted que son? Básicos, componentes básicos de la importancia. Cuando usted escuche archivo, es información, porque yo no puedo hablar de información si no estoy haciendo importante el soporte. El soporte de esa información son los archivos, y los archivos son el documento físico, papel, o el sistema o la base de datos que estoy alimentando diariamente en el descargue de una información, ¿cierto? Hoy en día, todas las entidades manejan plataformas
plataformas de ingreso de inventarios, plataforma de salida de producto, plataforma para ingreso de información de los clientes, que le llamamos, digamos, planillas o sistemas de información recibido y despachado de correspondencia, ¿cierto? Hoy en día toda la contabilidad de una empresa se maneja a través de un servidor, ¿cierto? Se utilizan programas contables, programas de información, programas de salida, programas de flujo de información. Entonces, todo esto hace que pues se hable de archivo como tal. Bueno, ¿qué dicen, aprendices? No hablo más porque ustedes son los protagonistas. Hola, chicos. Padre Santo, otra vez me quedé sola. Instructora, ahí sería como la ubicación del archivo, digamos, si van a manejar un archivo Señora, físico o una... ¿Sí me escucha, instructora? entrecortado. Escuché físico y ahí quedó. Que es, digamos, si la empresa va a manejar el archivo, bien sea físico o de manera Sí, digital, como la ubicación que le vaya a dar al archivo. Ese sería un sí. elemento importante. Ajá. Y le resuelvo, le mejoro esa respuesta. Aprendices, en Colombia y en el mundo no todo es tecnológico, no todo es digital. Por ley, la mayoría de la información que maneja una institución debe ser física. Por eso los archivos no han desaparecido. Si hubiese esa oportunidad de que todo fuera electrónico, téngalo por seguro que las entidades no tienen un depósito tan grande ni unos espacios tan grandes para salvaguardar la documentación física, ¿cierto? Se ahorrarían el costo del papel, el costo de la tinta, el costo de las cajas, el costo de las carpetas, el costo de los ganchos y el costo de una persona que tiene que hacer un proceso técnico de organizar carpetas y más el costo de un lugar que es inactivo, ¿cierto? Entonces, por eso en Colombia y en el mundo todavía es fundamental que existan documentos físicos. No todo se lo podemos confiar al medio informático. Como ustedes saben, la tecnología es secuestrada, la tecnología es vandalizada, la tecnología no la pueden robar. La información en medio tecnológico, 100% tecnológico, la pueden hackear, ¿cierto? En cambio, un archivo no. Un archivo que está dentro de su empresa y es el núcleo de su empresa y está en la mitad de todas las oficinas, pues ¿quién le va a hackear a menos que se le metan a su empresa de noche o yo no sé cómo, ¿cierto? Pero por eso el medio más confiable del documento, digamos, original es el papel. Por eso en el mundo todavía se manejan archivos físicos. El ente rector a nivel mundial es España. La Unión Europea maneja todas las políticas a nivel internacional, ¿sí? Y estas políticas son copiadas por otros países. Nosotros en Colombia le hemos copiado todo, todo es todo, a la Unión Europea y a México, ¿sí? Y al traer esa normativa a Colombia, la articulamos con el Código Contencioso Administrativo colombiano, el Código de Trabajo colombiano, el Código de Comercio colombiano y la Constitución Política para hacerlo asequible al sistema del Estado, por decirlo así. ¿Listo? Todas estas normativas no son nuestras. Perdón, esta normativa no es de nuestra autoría, ¿sí? El Archivo General de la Nación, trabajan 400 personas allá, son los asesores de toda la información en Colombia, pero ellos no son los autores de nada. Lo que hicieron ellos es repetir toda esta información, pero asociada con
lo que se vive en cada país. En este caso, en nosotros, cómo se maneja el peso, cómo se trabajan las empresas en Colombia, cómo, digamos, se contrata a una persona, ¿sí? Entonces a eso le llamamos código de comercio, código de trabajo, código contencioso administrativo, la función pública, y todo lo que tiene que ver con pues, la parte contable, que es el código contencioso administrativo, y, perdón, el código de comercio, y sin olvidarlo, la constitución política. ¿Listo? Bueno, miremos la respuesta. Desarrollo de la gestión documental como parte integral en los procesos administrativos y financieros. Aprendices. Todo tiene que ver con dos aspectos esenciales: la función administrativa y la economía, ¿cierto? Entonces, en Colombia, para evitar esas empresas en donde estén lavando dinero, flujo efectivo, todas las empresas en Colombia se tienen que ceñir a este marco jurídico, en donde puedan demostrar entradas y salidas de su economía, y se haga a través de la documentación, ¿cierto? Que la empresa no sirva de fachada para una industria de narcotráfico, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, que toda la documentación esté clara y específica a la hora de registrar aspectos administrativos y financieros. Bueno, para mañana, para la próxima clase, vamos a seguir hablando de todo este proceso que estoy pasando acá sobre el manejo de la información y la documentación. Necesito que, por favor, para la próxima clase, podamos desarrollar este documento. ¿Listo? Entonces van a desarrollar este documento en equipos. Ustedes son 19, miren la lista de asistencia. ¿O son Somos 20? 20 instructoras. Ah, ok, entonces en equipos de 2 compañeros, ahora le transfiero este documento. Dice: estimado trabajador alumno, recuerde que continuamos con el control de aprendizaje. Estamos verificando sus conocimientos para examinar sus competencias archivísticas y lograr comprensión en el sector farmacéutico según normativas vigentes. El objetivo ya lo habíamos leído: sensibilizar frente a la responsabilidad que se tiene en la organización, preservación, difusión y en el manejo de los archivos a la hora de documentar procesos y procedimientos, aplicando métodos, normativas y sistemas adoptados, ya en aras de generar la información requerida para el sector o el sistema de la salud, según la normativa vigente. Ustedes ya saben cómo trabajan conmigo. Primero, la portada. ¿Listo? En la portada sencilla, la fecha, su nombre de titulada con su ficha de caracterización, el nombre de la competencia y el resultado de aprendizaje. A veces le preguntan: bueno, ¿ustedes qué clase están viendo? Ah, yo no sé, con una señora que nos dio comunicación. No, parece otra vez como comunicación, creo que nos están repitiendo. No, señora, ojo con eso. Entonces estamos manejando todo lo que es el sistema de información a través de los archivos. El nombre de ustedes, aprendices en el trabajo, mi nombre y los datos generales del centro. ¿Ok? Una portadita sencilla. 1, voy en 1. 2. Los apuntes. ¿Listo? Van a anexar los apuntes. Voy a resaltarlo aquí un poquito más grande, los apuntes. Punto número 2, los apuntes centrado. Van a escoger digamos, la técnica que van a seleccionar. Elegir la forma aquí. ¿Listo? En los apuntes. Punto número 3, en equipos de 2. Ustedes mirarán con quién se hacen y van a desarrollar este trabajo. ¿Listo? Van a
hacer un taller de consulta y de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer aquí? Conceptualizar, ¿ya? Vamos a conceptualizar qué temas. Vamos a conceptualizar unas preguntas. Dice, ¿a qué se denomina unidad documental? 2, ¿qué es expediente o expediente es? Unidad archivística es considerada ¿qué? ¿Qué es, según sus conocimientos, serie documental? ¿Cuál es la entidad encargada de dirigir y coordinar las funciones archivísticas a nivel nacional o en Colombia? ¿Para qué sirve la tabla de retención documental, las TRD, en su dependencia, en su área, en su oficina? ¿En qué colabora las transferencias documentales en su dependencia, en su oficina? ¿Para qué sirve descongestionar archivos? ¿Cómo se normalizan los procedimientos de la organización de los documentos en las oficinas? Describa por lo menos 10 funciones del archivo central. ¿Cuáles son los principios básicos para la organización de los archivos? ¿Cuáles serán esos principios básicos para organizar un archivo? No importa que sea lo que sea, si el archivo que sea, soy capaz de organizarlo, pero hay unos principios básicos. ¿De qué depende la responsabilidad de la conformación de los archivos de gestión? Gestión. Describa los primeros pasos a seguir en la organización de los archivos de gestión. ¿Y cómo se define la documentación de apoyo o la documentación de información o cómo se trata? ¿Cierto? Y además, los documentos de apoyo se transfieren al archivo central, sí o no, y por qué. Y cuáles son los criterios básicos para la organización de los archivos, tanto administrativos, y esos criterios cuáles son, ¿no? Y por último, explique cómo entiende usted el expurgo documental. Bueno, después de resolver estas preguntas conceptualizadas, van a hacer una presentación. Usted verá si lo hace en Canva, en Geniali, PowerPoint, como usted quiera, en Prezi. Va a ser una presentación para una sustentación. La próxima clase voy a escoger quién expone. ¿Listo? Aquí les voy a entregar documentos para que puedan leer y puedan encontrar las respuestas de forma más fácil y no se enreden en la internet. Recuerde que si va a buscar en la internet debe colocar Colombia, porque si no se le va para otro país y las políticas en otro país son muy distintas a nuestro territorio nacional. Por ejemplo, si usted va a buscar qué es expediente, debe colocar según el Archivo General de la Nación en Colombia. ¿Listo? Según el AGN en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, usted va a buscar qué es unidad documental archivística en Colombia, ¿listo? Para que por favor no, pues me traiga información errada. Suele suceder, por eso lo explico. Bueno, este documento que está en la parte final es para que usted lo lea y haga una recapitulación sobre la comprensión de cada una de las preguntas. Aquí está digamos, un documento que le puede servir a usted para encontrar cada una de las preguntas que yo estoy haciendo en el taller. Entonces, la invitación es a leer este documento y a tratar de encontrar las preguntas que inclusive todas están aquí. ¿Listo? Bueno, o usted dirá si las va a reforzar utilizando otras herramientas de búsqueda. Entonces, este es el documento que ya les voy a transferir a sus correos electrónicos para que empecemos a trabajar. ¿Qué desean preguntar, aprendices? Me voy con la lista de asistencia. Escuchamos. Durley, Susan, Luz Adriana, Lady. Instructora, pues hasta el momento ha quedado claro. Por pues, favor, por mi encendemos parte. cámaras, voy a tomar la fotografía.
Ah, ok, gracias, Luz Adriana. Encendemos cámaras para la fotografía de la asistencia, por favor. Gracias. Vamos a encender cámaras todos, inclusive el mismo instructor. ¿Listo? Vamos a tomar la fotografía, me la están exigiendo también. Ustedes saben que eso hace parte de la formación, del conglomerado de evidencias que debemos entregar. Estamos esperando, Marferi, que prenda cámara, también Javier, Gloria, por favor, Sandra, por favor. Listo. Hola chicos, ¿qué más? Tan bonitos que están con el uniforme. A mí me encanta ver los muchachos con uniforme. Ustedes son muy juiciosos, muy activos, aunque a veces me dejan sola. Me toca, hola, me siento sola. Muchachos, ¿están ahí? Por Dios, hable. ¿Cierto? Javier, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, Bueno, sí, gracias. ok. María Paula, estamos esperando que prenda cámara. Actívela para tomar la fotografía, por favor. Prendida. Ah, ya, listo, ya, ya. Ahí están. Ok, listo. Fotografía tomada. Listo, chicos, pueden cerrar sus cámaras si lo desean. Bueno, muchachos, entonces nos vamos para el control de la asistencia. No sé si hay preguntas. Ah, necesito que por favor me regale aquí quién se va a hacer con quién. ¿Listo? En el chat me entrega el nombre de su compañero. Para dejar el registro de quién con quién. ¿Listo? Entonces, Angie, ¿con quién se va a hacer? Durley, ¿con quién? Bueno, ya tenemos la primera. Voy a empezar a copiar y pegar. Angie Acosta y Tatiana Obando. Ok, voy a de una vez copiar y pegar en el documento. Momentito, por favor. De una vez voy a pegar los nombres de los participantes. Bueno, acá que dice equipos de 2. ¿Listo? Bueno, chicos, está Angie, Tatiana, Alexandra, Karen, Sandra, Sandra Jiménez, Julie, Claudia, eh, Marian, Susan, Laura, Ana, María Paula, Jenny, Lady y Durley. Van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Instructora, pues yo estoy sin grupo, no sé qué compañero quisiera hacerlo conmigo. Luz Adriana. Luz Adriana no tiene equipo. Aprendices, por favor. Yo, con Javier. Javier, ok, listo. Entonces, Luz Adriana, ¿me envías el escrito para poderlo pegar? Listo. Gloria. Gloria y Marferi, listo. Gloria. Listo. Gloria, Marferi, listo. Van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, listo. Y 20 con Javier y Luz Adriana. Listo. Luz Adriana me envía lo escrito. Javier Medina. Bueno, ¿quién hizo falta hoy? ¿Quién falló hoy? Ustedes que se conocen más. ¿Todos están? Parece que sí. Listo. Todos están en clase. ¿Listo, muchachos? Ya tenemos entonces
la lista de los compañeritos de trabajo en equipo, ya les voy a enviar el documento. Sin embargo, tómele un pantallazo mientras voy transfiriendo la información a sus correos y empezamos a trabajar, ¿ok? Dudas, preguntas, inquietudes, aquí voy a estar para que por favor puedan preguntar. Entonces, permítame, voy a... Instructora, una pregunta. Susan, claro que sí. Instructora, ¿para cuándo es el trabajo? ¿Lo debemos subir a territorio? No, el trabajo lo vamos a socializar aquí en la próxima clase, porque yo debo explicarles, habrán cosas que les debo corregir y no vamos a subir todavía a territorio. A mí no me gusta subir cosas allá que de pronto hay que corregir. Entonces, primero, en la próxima clase aquí lo socializamos, aquí yo explico más, ustedes van a proyectar lo que encontraron como respuesta y presentan el documento que elaboraron, sea en Canva, Prezi, Genialit o PowerPoint. Y después de que ya lo tengamos socializado, ya lo podemos subir a territorio. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Sí. Entonces, próxima clase sería el 19. Mañana, Ah, mañana, sí pero... señora, de 6 a 8. Ah, bueno, señora. Sí señora. Tenemos test en inglés, pero de 6 a 8 creo que tenemos una franja para vernos. ¿Es verdad o no? ¿O estoy equivocada? Sí, señora, mañana tenemos inglés de 8 a 12. Sí. Ok, Sería listo. entonces. Sí, de 6 a 8. Ok, listo, chicos. Entonces ese es el trabajo. Ok, voy a enviar el documento. Permítame, yo voy a enviarles a sus correos la guía. Instructora, usted al comienzo de la clase nos dijo que le recordáramos algo urgente. Ah, ok, sí. Más la lista de más, digamos, quienes hacen en la próxima clase el protocolo. Listo, gracias, gracias, Sandra. Ok, voy a detener esto acá y voy a elegir los protocolantes. Vamos a hacerlo en orden de lista, ¿vale? Entonces, Tatiana, Alejandra Obando, ¿se encuentran? Sí, señora. Listo, Tatiana, protocolante para la próxima clase. Y Susan, por favor, Susan. Listo, bueno, ya tenemos aquí los protocolantes. En clase están todos, porque cuando tomé nota de quienes estaban en clase, en el pantallazo aparecen todos. Listo. Bueno, entonces ya voy a enviar el documento, por favor, para que lo puedan trabajar directamente de sus computadores. Momento.
Un momento, por favor, que estoy remitiendo la guía. Bueno, instructora, tranquila. Vale, gracias. Listo, ya un momentico para que revisen directamente en sus computadores. Chicos, ¿ustedes cuándo vuelven a la presencialidad? ¿Qué les han dicho? Hablemos mientras tanto. Instructora, pues todavía no nos han dicho nada concreto todavía. Ah, Pues dependiendo, pues supuestamente pues después de vacaciones, pero pues eso también depende lo que pase con lo de la pandemia y eso. sí, yo escuché en una noticia internacional que hay países que ya van muy avanzados en ese tema de la vacunación y les va a tocar cerrar por 2 semanas. Inclusive habían quitado la mascarilla, o sea, el tapabocas, pero les va a tocar regresar al tapabocas así estén todos vacunados. ¿Cómo la ve? Sí, eso está complicado, instructora. Cierto que Yo, sí, por lo menos nosotros mi hija supuestamente entraba presencial el 12 de julio sí, y y ya ahora, antier nos dijeron que hasta daban ay, un plazo hasta el 16 de julio para ver qué decidían los el colegio. padres, y los Ella estudia padres, en diría Edición yo, ¿no? Nacional, porque imagínate que en la reunión dijeron hay que mandar a los niños, bueno, las Sí, niñas, es obligatorio sí. y la única excusa para no ir es que tenga COVID, Ah, pero bajo responsabilidad de los padres. ah, O no, sea, ¿quién va? el gobierno no se hace responsable de lo que le No, pase a la se niña. limpia las Nada. manos ahí, sí. Ay, carambas. Imagínense, entonces los papás están pues muy bravos por eso. Ah, carambas. Sí, 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 eso es Entonces complicado. todavía no se sabe qué vaya a pasar. Y si les dicen que ustedes tienen que ir, ¿ustedes qué? ¿Sí o no? Aprendices. Pues yo igual toca instructora, Ah, sí, sí, igual sí, sí. toca, claro. Pues yo digo que ya pues es diferente porque uno es un adulto, Sí, es ya somos, diferente, las niñas son menores de edad. sí, Pues ellos ya es son cuestión de muy, uno decide, uno mismo sí. sí, sí, Igual, pues ellos como nos dijo diferentes. Don Omar en la reunión dijo que no, el SENA solamente está habilitado máximo 11 personas en un aula. ¿En un aula? Ay, son, por lo Sí, general, yo tengo grupos de 40. entonces imagínense cuántos irían a ir, o sea, no pueden ir todos. Que los que Ah, están yendo en grupos de 11 personas, no más. ah, O sea que fíjese, no sería presencialidad total, sino claro. semipresencial. Sí, y por partes, ¿no? Porque pues no todos se verían las carátulas. Ay, carambas. Ay, Exactamente. pero pobre instructor, porque le toca repetir el tema varias veces en varios grupos. Sí, sí, eso va a estar complicado. Exactamente. Ujú. Y Sí, eso sí, pues peleaban señora. los papás con las niñas, porque bueno, las niñas tienen que ir exactamente, repetir la clase y tienen Sí, que seguir pagando internet para los días que no vayan a clase. sí. O sea que los Entonces, que se quedan en casa tienen un trabajo adicional, diría yo, ¿cierto? los que no, claro, tienen que cumplir exactamente. Y por lo, así se, y si es semipresencial, digamos, hoy van a clase presencial, mañana no vienen, tienen que conectarse virtual. Entonces, eso decían los papás, hay que seguir pagando el internet, así las niñas vayan al colegio. Y Entonces, cuidado, porque a los doble que se gasto. quedan en casa toca y los papás todos están yendo a trabajar y los niños solos en la casa. Eso está complicado, sí. La Sí, verdad sí es sí. una situación difícil. Sí, sí, está complicado. Chicos, revisan el correo, ya se los envié. Revisamos el correo, Sí, por favor. señora, ya, a mí Sí, ya me llegó, señora, ya sí, llegó. señora. Ok, chicos, entonces van a trabajar en equipos. Necesito que abran ese documento, necesito que le echen un vistazo antes de despedirme y decirles lo importante que les debo decir. Y
dudas, inquietudes de una vez. Instructora, yo lo veo como larguito ese taller, ¿no? Sí, poquito, pero bueno, ustedes son muy activos, no pasa nada. Eran 26 preguntas, yo se las achiquité. O sea, yo le quité un pocotón de preguntas que yo las voy a resolver, yo las voy a explicar. Ahí están solo las del aprendiz. Entonces, pero al que se queja, se las podemos entregar para que las socialice, las haga, las busque. No, yo no me estoy quejando, solo estoy diciendo que está acumulando. No, es que lo que pasa es que es por la portada, ¿no? Que la portada, que no sé qué, entonces es por eso. Instructora, yo Llora. tengo una inquietud sobre ahí en la cuarta que dice exposición. Esa ¿Cuarta? no, que dice que, espéreme. Al final, dice. Sí, en la cuarta, presentación, sustentación o exposición. Sí. Después de resolver todas las preguntas con su compañera, ustedes van a hacer una presentación utilizando una herramienta de presentación, ¿no? O sea, Canva, PowerPoint, Prezi, y van a plasmar no todo eso que encontraron, sino como lo más importante y relevante y lo asocian con una imagen para que lo puedan exponer aquí los que son elegidos. No sabemos, lo vamos a hacer aleatoriamente quién expone en la próxima clase. ¿Listo? Entonces van a presentar el taller completo desde la portada en adelante y obviamente la presentación no es copiar y pegar de un lado para otro, sino hacer una presentación para poder exponer aquí en la formación. Eso es lo importante que les voy a decir al final. Entonces, estoy esperando si hay alguna que otra pregunta para decirles lo importante. ¿No hay preguntas más? Bueno, entonces nos vamos Bueno, a... muchas gracias. Ok, Claudia, mucho gusto.